La creación es una de las facultades más fascinantes que poseemos en nuestro repertorio como agentes del cambio, de la mutación del espacio en donde habitamos. Compartimos un poder para hacer que, dentro de este inmenso y terriblemente dimensional universo, se halle un elemento, sin importar el tamaño o importancia, relativamente, nuestro. Cada pisada, estornudo, jalón, salto o incluso sonido, cada uno de estos, lo creamos desde nuestro ser para el exterior, una extensión que reluce, refleja y confirma nuestro andar, que estuvimos, que vivimos. Eso es algo incomparable, lo veas como lo veas. Pareciese, en ocasiones, que no importamos o que no valemos la pena, esto debido a que nos basamos en los estándares insanos que exige nuestra sociedad actual, una ensimismada por mantenerse rindiendo cuentas al imperativo de la autoexplotación que rige hoy por hoy. Pero a veces mirar de nuevo es lo único que hace falta para entender cuánto es lo que significamos realmente mientras seguimos aquí, cuán afortunados somos de tener más latidos en el itinerario. Cuando hablamos de creadores en el negocio, siempre nos vamos al estereotipo un poco anticuado. Ermitaños modernos que se la viven ilustrando, escribiendo y comiendo ramen en cuartos de 5 metros cuadrados, con un kotatsu cubriéndoles del torso hacia abajo. Sin embargo, si revisamos más complejamente, podemos dar con la verdad de que hay muchas variantes entre los perfiles de los encargados de este oficio, algunos tan característicos como para ganarse un vídeo sobre ello, más cuando les hacemos chocar con sus queridas creaciones. ¿Es cierto que no podemos anular al encargado del encargo? Siempre hay una conexión implícita entre el contenido de las páginas y las del cerebro que mandó a las manos que abrazan el pincel. Pues bueno, justo de eso se tratará el vídeo del día de hoy, de 5 mangas conocidos creados por mangakas de carreras algo, por así decirlo, particulares. Antes de empezar el vídeo, les quiero agradecer por el masivo apoyo que estoy recibiendo, hemos subido el doble de suscriptores en una semana, cosa que me alegra en demasía. Pero ahora sí, sin más, empecemos, ¿les parece? Número 5. Este trabajo no se trata solo de conseguir pegar un hit en una editorial de alto renombre y esperar ganancias por el resto de tu vida, en realidad hay más ramas de empleo, aunque no muchas veces tienden a tener tanto brillo cuando se repasan las carreras de éxito en los libros o documentales. Tadataka, un ilustrador de revistas eróticas, lo tenía claro, él ya estaba consolidando su fuente de conservación como un ciudadano funcional desde antes de que pusiera su nombre en un libro que se vendiera en los aparadores de la Yonpola Animal, él ya estaba llevando el pan a la mesa con sus propias historias de índole menos juvenil o trascendental aún sin esa puntada. Si googleas, Kawasaki Tadataka, te van a salir muchas imágenes de Chio-chan, el divertidísimo recuentos de la vida escolar sobre la procrastinadora profesional, Chio, que, junto con su compañera de escuela, diariamente ve el cómo su sueño de ser una estudiante modelo se hace pedazos en el trayecto de su casa a la escuela por toparse con una serie de problemas que, cual bache, no le permitirán llegar temprano a clase, uno más tonto, exagerado e increíble que el anterior. El mundano acerca de la Heimer que tanto fandom se juntó bajo el brazo con sus excéntricas anécdotas mañaneras y que terminó tal vez más temprano de lo que debía, fue la obra maestra de Kawasaki, y, si sigues scrolleando en el buscador, encontrarás la razón del por qué su recorrido fue tan precoz. Kawasaki Tadataki es el vivo ejemplo del ovario pinto que es el terreno laboral de esta profesión, ya que aún después de conseguir una exitosa publicación mensual en una magazine bien parada, él volvió a su alma mater, siguió en su primer amor, el arte doujin. Si te mantienes bajando, encontrarás su extenso portafolio de estos productos que aún le siguen dando buenas ganancias, lo que hace que nos pongamos a pensar si de verdad es tan fácil adherir el título de One Hit Wonder a un mangaka sin antes haberle dado un vistazo a la recepción de su expediente como independiente o amateur. Ya más de un lustro de que se despidiera la Cuatro Ojos Buscapleitos, pero casi 15 años sacando la casta con Ero Ero, Tada ilustró un cuestionable, pero válido, camino que también puede proveer de seguridad económica a los apasionados por el lápiz y los trazos en Japón. Número 4. Hay veces en las que nos gustaría esquivar lo complicado, más en estos casos porque no faltará quien busque defender a capa y espada a la sociedad japonesa como si en serio fuese necesario tal esfuerzo ante una cultura que se encuentra con muchas fallas en su estructuración, con un pueblo que en zonas parece de un siglo posterior a este, pero en otras más parece de 2 o 3 antes.
En el año 1997, apareció, en la parte alta de las portadas de la distribuidora Rey, el apellido de un joven que no solamente era muy prematuro para tener tan buen recibimiento, sino que, además, venía con un padrino de lujo. El señor Eiichiro Oda, creador de One Piece, era su mentor, cosa que no pasaría desapercibida en esa época, ni en esta. Ese apellido era el de Shimabukuro, quien, con su relato de poco más de 6 años de actualizaciones ininterrumpidas sobre un fracasado destinado al éxito y una versátil, pero bizarra forma de retratar a sus personajes, se hizo de nada más que fama y halagos en la demografía por su fresco proceder, uno innovador que parecía que le iba a establecer como un grande y que podría hacer que, Seikimatsu líder de Takeshi, durase 10 volúmenes más, por lo menos. Claro, si no fuese por lo acontecido en el 2002. 23 años atrás, Mitsutoshi, en la cima de los novatos, fue arrestado por cargos de prostitución infantil al ser visto con una niña de 16 años, a la que además le mintió, diciéndole que era un vanagloriado hombre de negocios de la capital, para que luego, ya sin defensa probable, este se declarase culpable. ¿Qué pasó después? Bueno, pues ante la total estupefacción de los enterados de este crimen, solo pagó una multa y se libró de cualquier cargo o culpa posterior, regresando en 2008 entre bombos y tarolas con su Toriko, un shounen con todas las de la ley que llegó a ser también visto por Toei, que llegó a ser impulsado como el tercer grande por allá de los 2010. Seguramente, a este punto ya reconocieron el proyecto antes mencionado, sobre todo porque fue una de las erradas históricas de la casa productora, una que hasta tuvo su propio crossover promocional con Luffy y Goku, pero también creo que la gran mayoría de ustedes no sabía este trasfondo tan horripilante que se encontraba detrás de quien trajo a la vida a este fornido cazador de comida exótica, que en papel tuvo buena acogida y en animación pasó sin pena ni gloria. No quiero que me malentiendan como un odiador extra de Japón, de hecho, soy un gran fanático de varios aspectos que la hacen lo que es, pero tampoco pienso tapar con un dedo lo mal que están las cosas y llevan estando así durante tanto tiempo, porque el país del sol naciente puede ser una bella región oriental que una gran cantidad de personas quieren visitar, pero también un injusto, cruel y endeble lugar en términos de desigualdades entre su gente, siendo que unos pueden actuar como les dé la gana, mientras que a los demás, únicamente les queda aguantar. Número 3. Y, para tirar de una buena vez la cadena de la posible ola de odio que puede llegar a caerme por esto, debo hablarles de Rurouni Kenshin. Samurai X en América fue un épico cuento de resignación enfocado en un retirado mercenario de la era dorada asiática, aquella donde las batallas y el honor eran el único medio para conseguir una plenitud de espíritu. Allí, Kenshin, el nombre del espadachín que se dedicaba a arrebatarles el respiro a sus oponentes, se encargó de librar el paso de la culpa, empezando a hacer las cosas por el sendero de la paz y el aprecio hacia quienes ama y le aman de vuelta, un rumbo del perdón que le hizo un legendario título de la demografía, el género y la industria en general, que es citado seguido como la prueba fehaciente de que los recapitulados de época pueden ser minas de culto atemporales si es que son dadas en óptimas condiciones creativas, con una perspectiva en mente de ejecución sublime. En el 95, vimos el surgimiento de la cabeza que dio a luz a semejante joya, Nobishiro Watsuki, un brillante fan de las artes marciales y Tezuka, que a base de picar piedra se consiguió un lugar para el que sería su hijo pródigo, una oportunidad que no dejó ir hasta consolidarse en los anales de la historia, logro que con esmero pudo concretar con creces. Además, ya como un maestro de la materia, puso en marcha una secuela llamada Hokkaido Arc, elaboración que en 2017 sería pausada por un largo lapso debido a cierto incidente que no debió dejarse pasar tan fácilmente. En el tercer lustro del siglo XXI, a Watsuki se le detuvo por encontrarle material sexual de infantes entre sus pertenencias al inspeccionar su hogar. Pero, lo que podría ser merecedor de una condena fuerte a pagar en prisión, fue convertida en un borrón y cuenta nueva inexcusable tras pagar una multa que, para alguien tan bien acomodado, no debió costarle nada. Y así, saldó una deuda para el gobierno de su nación, que para bastantes no podría ser cubierta ni con todo el dinero del mundo, un episodio que, seas detractor, simpatizante o no conocedor del ilustre y sus vástagos, provoca sensaciones ácidas, un mal sabor de boca e incontables dudas sobre el sistema penal nipón. Número 2.
Obba es una figura del entretenimiento japonés y lo ha sido durante décadas, es un monstruo de la mercadotecnia que parece conocer al público general como la palma de su mano, mostrando en cada uno de sus proyectos una envidiable habilidad para encantarles como si los tuviese cara a cara al momento de empezar a redactar los diálogos, esto a pesar de que, nunca le hemos visto el rostro. Death Note es un clásico que se quedará en la memoria otaku hasta el fin de los tiempos y se lo tiene bien merecido, prácticamente se carreó una gran parte de la ola extranjera fan del animanga que llegó a mediados de la primer decena del nuevo milenio. Por eso es que, es hasta una experiencia que debemos pasar sin falta los otakus novatos, y me sería una gran dicha si es que no la han vivido, ser yo el que les traiga a colación la curiosidad de que nadie conoce cómo es que se ve OVA. Sí, aún en la actualidad donde la exposición y la virtualidad están constantemente drenando a voluntad a cada humano que habita el globo, OVA se mantiene siendo un misterio, tal cual como si se tratase del mismísimo Kira eliminando desde un kanji cualquier intento de ser atrapado por la policía. Quien nos trajo Bakuman o el más reciente Platinum End, ha ganado una pasada de premios que le podrían sobrar como para dar y repartir, forjó un estilo inconfundible y ha hecho mancuerna con pilares del mundillo en serializaciones largas, lo hizo mostrándonos no más que una silueta que, cual marca de agua, acompañó su mote en cada edición de sus monstruos en ventas. Que si es una mujer intentando abrirse lugar sin prejuicios de género, un adolescente que teme vérselas con el penado cargo de la explotación infantil, o inclusive un desdichado creador de comedia gag que predijo en su último proyecto tan apoteósica transición. Desde su debut, han llovido teorías sobre quién publica detrás de este seudónimo, pero nada será comprobado hasta la fecha en que decida por cuenta propia al afrontar al encarnizado ojo público, si es que en algún momento pasa. Número 1. Sopa de Gato fue un frío yonkoma que intentaba generar carcajadas con sketches amargos y un desempeño pesimista, que constantemente dejaba una pequeña espina en el lector que le hacía sentir como si estuviese en vísperas de atestiguar la magia de un emocionante anecdotario sobre una familia de gatos con la misma expresión indefinida. Hasta que, en su reiteración final, oscuramente seco, como era ya la costumbre, descubrimos que ahí estuvo desde el inicio esa magnífica maravilla que tanto añorábamos y si ese acto de presencia, se encontraba justo enfrente desde el principio. Katsou no era del montón, pero lo interesante es el por qué no era así, y esto se entiende al analizar lo que significó bajo el contexto más amplio de su nacimiento. ¿De qué manera podemos notarle? Mediante una reflexión de choque, que nos es distante, la que se mueve por dolor y resiliencia, en la que lo menguante expresa irónicamente un legítimo sentir de valor que no puede ser identificado tan sencillamente. Neko Yegou fue una entusiasta de este modo de expresión que perdió tal pasión al poco tiempo al conocer las auténticas y profundas mieles que mantienen en pie a este fenómeno. Neko Yegou también fue una adulta joven recién casada, amante del surrealismo, las estéticas subversivas y la música Lost Wave, que en una tarde insípida le dedicó un boceto a su desinterés común, que encantó a su marido, un garabato gatuno que inspiró a la pareja a empeñar su atención a una serie de éxito momentáneo sobre una familia de meninos que reflejaban crudeza deprimente en episódicas desventuras sin relevancia alguna. Neko Yegou falleció en 1998, se quitó la vida tras quejarse varias veces con sus editores sobre el desgastante ritmo que le requería estar al corriente con la semblanza de Nyako Injata, aunque, por respeto hacia ella y sus allegados, sería obsceno sacar conclusiones directas. Con 2 películas inspiradas en su corto desarrollo profesional y un sinfín de recopilatorios que rescataron su andar en el manga, tan disruptiva como cruelmente icónica, Neko Yegou nunca será olvidada mientras aún surjan estragos del horrible mal mental que asola a cada vez más a los de nuestra especie, la depresión. Y el udon de Neko Yegou se quedará ahí a disposición de cualquier interesado como el último pedazo aún latente de esta leyenda efímera. Un trozo que representa nostalgia, psicodelia, absurdez, pesar y un aprecio contemplativo fuera del margen normal, uno de menos sonrisas y más poker faces. Una autobiografía que escupió lo que fue su autora y no dio explicaciones con textos, sino que se encargó de proyectar su esencia por medio de una sutil tira cómica de plurales sensaciones, la menor de todas, la comedia. Y bueno, ¿qué les pareció el vídeo del día de hoy?
Perdonen la tardanza, al admin se le ha complicado bastante cuadrar fechas para este hobby, aún más cuando se encuentra en medio de trámites laborales y universitarios que le quitan mucho de su tiempo, pero aún así espero que hayan podido pasar un buen rato con este metraje. Pido de una vez perdón si cometí más de un error puntual en fechas o títulos, pero es que esto lo he hecho a contrarreloj y a pesar de que me vi al derecho y al revés las obras propuestas aquí, me es complicado adentrarme en las historias de sus creadores, siendo que la gran mayoría las conocía, pero no a grados suficientes como para que me sintiera con el derecho de hablar sobre ellos. Cualquier corrección es bienvenida. Sin más, hasta pronto, cuídense mucho. Admin fuera.